Y hoy en Testigo de Decepción vamos a irnos hasta el año 2004, específicamente al jueves 11 de marzo, día de los atentados en Atocha. Esa mañana, a eso de las 7:30, 7:36 de la mañana, comenzaron a detonar 10 artefactos explosivos en el metro, justamente en hora pico. La policía logró detonar controladamente otros 2 y desactivar uno adicional que había sido plantado como parte de este ataque terrorista, que además tiene particularidades porque se da 3 días antes de un proceso electoral que, por ese mal manejo que también vamos a terminar discutiendo en esta conversación, le cuesta la reelección a José María Aznar, al PP en ese país. Rafael Martínez, politólogo, estaba en Madrid el día de los atentados y nos cuenta cómo fue testigo de decepción de ese evento tan doloroso para toda España. Rafael, es un gusto conversar contigo. Bienvenido a Zona Éxitos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Lo mismo, igualmente, un gusto. ¿Cómo recuerdas ese 11 de marzo de 2004? Bueno, la verdad que en principio con bastante tristeza por todo lo que sucedió y la cantidad de personas que perdieron la vida, cerca de 200, 193, creo que era el número exacto. Yo esa mañana, como bien decías hace un momento, fue muy temprano, eran cerca de las 7:30 de la mañana, yo todavía no había salido de casa. Me acuerdo, estaba preparándome para salir. Yo en esa época estaba aquí haciendo un máster y pues, estaba todavía en casa. En eso me llama un amigo, me dice, oye, enciende la tele y me cuenta un poco lo que había pasado, ¿no? Cuando me acerco a la sala a poner la tele, pues sí empiezo a escuchar sirenas, o sea, como que a prestarle un poco atención a lo que estaba sucediendo. Y es cuando, pues, digamos, me entero pues, de lo que estaba ocurriendo o lo que había ocurrido minutos antes, ¿no? Realmente fue, como comenta, un tema, pues, bastante grave, ¿no? Fueron 4 trenes en distintas estaciones, no solamente en Atocha. En Atocha habían 2. Luego hubo otro en otra estación que se llama el Pozo y otro más en Santa Eugenia. Entonces, al final fue una cosa que realmente pues, dejó todo el mundo en shock. Un hecho que no había sucedido nunca en esa magnitud allí. Y pues lógicamente te generaba pues cierto estado de angustia en el sentido de que no sabías por dónde iba a terminar. O sea, veías que habían pasado en varios lugares, que era algo que obviamente había sido coordinado y, digamos, te generaba esa inquietud en el sentido de que no sabes hasta dónde podían o querían llegar los terroristas, ¿no? Rafael, ¿y esa angustia, inquietud te lleva a ti a qué en ese momento? ¿A permanecer en tu casa, a intentar hacer qué? Sí, yo cuando empiezo a ver todo lo que había ocurrido, yo iba a salir, digo, no, me voy a quedar en casa, por menos porque también recordaba un poco lo que había pasado en Caracas cuando la tragedia de Vargas, que había sido 4 o 5 años antes, y recordaba que en aquella oportunidad siempre se le pedía a la población que se mantuviera en casa, mientras menos gente en la calle, pues tanto mejor para poder, eh, digamos, trabajar los servicios de emergencia, los cuerpos de seguridad del Estado y pues todas las autoridades, ¿no? Me quedé en casa en ese momento viendo la tele. Yo me acuerdo, estaba estudiando, luego por la noche teníamos que ir y había un poco esa sensación de que no sé, o sea, no podíamos rendirnos, como decir, que el pánico no pudiera con las personas, como de tratar de continuar, de tratar de llevar todo adelante. De hecho, eso fue, como había comentado, fue 3 días antes de las elecciones. Y el proceso electoral continuó con toda normalidad. Eso fue un jueves, las elecciones eran el domingo y se hicieron con total normalidad, ¿no? O sea, en ese sentido, yo pienso que sí, la gente tuvo una actitud muy de continuar adelante, o sea, de no nos van a derrotar y hay que seguir de pie, ¿no? Ahora, me gustaría detenernos en la eventualidad de la campaña electoral y de esas elecciones que se dan el 14 de marzo, porque hasta ese momento en el imaginario colectivo español, los atentados terroristas, las explosiones, las bombas, eran por grupos terroristas españoles, como por ejemplo la ETA. Y justamente la autoría, quién estaba detrás de estos atentados, tenía un peso importante en ese eventual resultado electoral. Y hubo prácticamente
un gran error por parte del PP de atribuirlo inmediatamente a ETA sin haber hecho las investigaciones que terminaron responsabilizando más bien a grupos terroristas islámicos. Sí, así es, tal cual, esa fue la situación. En aquella época, bueno, recordar también, quizá los más jóvenes estaban acostumbrados a verlo de siempre, pero no había WhatsApp, las redes sociales no existían, Facebook tampoco existía. Lo que había era, digamos, internet para ver la prensa extranjera. Sí recuerdo que, digamos, antes de que se conociera aquí, medios como la BBC, periódicos ingleses, franceses, Le Monde, hablaban ya sobre que, digamos, todo apuntaba a que tenía que ver con el terrorismo islámico y que no era la ETA. De hecho, hay un comunicado en el cual la propia banda terrorista dice que ellos no habían sido, me refiero a la ETA. Entonces, eso se va conociendo, la gente va tomando conciencia de este asunto y terminan pues responsabilizando, por así decirlo, un poco al gobierno que estaba en ese momento en funciones, ¿no? Y eso todo cambia. esto relacionado por todo el tema. Y eso cambia lo que lo que se suponía iba a ser ese resultado electoral, es decir, después del atentado, adiós a las encuestas, todo lo que estaba previo. Sí, al final, bueno, las encuestas para esa época daban como ganador al presidente Aznar, como bien lo dice, y fue una sorpresa, pues al final el resultado, ¿no? Hubo como un cierto rechazo un poco a lo que había sido la política exterior de España para ese tiempo. Recordemos también que estamos hablando de la época de la Guerra del Golfo, que España era aliado de Estados Unidos y del Reino Unido también. Pues entonces, un poco también fue esa la excusa que usaron los terroristas para cometer estos ataques aquí. Y pues básicamente pienso yo que así lo interpretó la población y pues terminaron dando la vuelta al resultado electoral. ¿Cómo sientes tú que cambió el panorama justamente después de esos atentados y de las elecciones? ¿Qué se sentía en las calles o cómo quizás cambió la actitud del español con relación a su día a día? Oye, yo te digo, el día del atentado, bueno, lógicamente fue un día de mucha confusión, de mucha policía en la calle, bueno, realmente una cosa muy, muy fuerte. El día siguiente, si mal no recuerdo, una manifestación enorme, pero gigantesca. De hecho, no solamente en Madrid, hubo manifestaciones en toda España, en todas las capitales de provincia. Se calculaba que alrededor de 11 millones de personas en total, no en Madrid, quiero decir, Madrid, Barcelona, Sevilla, etcétera, etcétera, salieron a la calle. Aquí en Madrid iban juntos el que era presidente de gobierno con el que sería luego presidente de gobierno, que fue Zapatero, el actual rey, en aquel momento príncipe, también participó de la manifestación. O sea, fue como un gesto de unidad nacional, un poco en contra de aquel acto, a todas luces una barbaridad, ¿no? Pero yo creo que ciertamente desde el punto de vista ya del costo político, pues quizá el manejo de la situación, pues sí terminó costándole el manejo un poco comunicacional, pues sí terminó un poco costándole el gobierno al Partido Popular, que estaba en ese momento gobernando. La gente fue bastante serena. Yo casualmente esas elecciones me tocó ser presidente de mesa, que era el sorteo que sabes que te toca hacerlo, y lo recuerdo como una afluencia enorme, pero todo el mundo muy serio. Obviamente no, digamos, es una cosa que yo creo que a todo el mundo le afectó en lo personal, pero muy tranquilo, ¿no? Una participación muy cívica, igual que las manifestaciones. O sea, me acuerdo al grito aquel de "no está lloviendo, Madrid está llorando", porque llovió prácticamente durante toda esa tarde. Pero sí fue una acción de repulsa, pero bueno, al final, a la hora de contar los votos, pues ciertamente hubo un cambio allí de tendencia, ¿no? Rafael, ha sido un gusto conversar contigo y que nos contases cómo viviste esos atentados de Atocha el 11 de marzo de 2004, que, como tú decías, hicieron llorar a toda España y consternaron y tomaron por sorpresa
al mundo días antes de esa elección a la que has hecho referencia. Rafael Martínez es politólogo. Muchas gracias. Vive precisamente en España y estaba en Madrid el día de los atentados. 9:51 hacemos publicidad.